Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a este su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia del padre Juan Carlos Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Quito, con quien vamos a tratar el tema ¿cómo es hombre el del Hijo de Dios? En sus numerales 470 hasta el 473. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes con todos, queridos hermanos y hermanas. Gracias por la invitación. Sí, si algo debo agradecerle a Dios es de tener oportunidades como estas para compartir con gente tan linda, cercana y con ese deseo de conocer, amar a Dios y a la Iglesia. Perfecto. Muchísimas gracias. Como siempre, tratamos de que nuestra audiencia conozca a nuestro invitado. Vamos a preguntarle al padre Juan Carlos Jiménez que nos cuente, que nos comparta su testimonio de vida. Por favor. Bueno, soy sacerdote ya 16 años, ¿sí? Y en este sentido, le doy gracias porque me ha permitido estar en algunas parroquias al servicio de la iglesia. Y sepan, bueno, la buena parte les comparto que he estado vinculado al área formativa, ¿sí? Estudié en el seminario de Quito, tuve algunos compañeros sacerdotes de la diócesis de Latacunga, y lo grato es que allí en el seminario uno pudo forjar amistades, conocernos, disfrutar de una formación. Y bueno, en los primeros años estuve en la parroquia de La Arcadia, al sur de Quito, viniendo desde Latacunga hacia Quito, pues es una de las parroquias pasando Guamaní. Y me costó, por cierto, porque era una parroquia muy, muy inmensa, muy grande, pero después de ese periodo, eh, el señor arzobispo me pidió irme a residir en Italia, en Roma. Me costó, dicen que la obediencia nos lleva a Dios, pero bueno, a mí me dio mucha dificultad, debo confesarles, en obedecer, pero lo hice con gusto. Sí, entre lágrimas, me despedí de la comunidad y fui hasta Roma. Tuve la oportunidad de conocerle al Papa Benedicto, compartir con él, al Papa Francisco, porque fue en esa época donde se dio este cambio, este tránsito, ¿no es cierto?, del Papa Benedicto al Papa Francisco. Y en esto, pues bueno, he estado muy vinculado al área de estudio también, que estudié allá en dos ciudades, en Roma y en Florencia. Y pues bueno, al retorno continuaba con los estudios en algunas partes en México, eh, en Colombia, acá en el Ecuador, y enrolado prácticamente a lo que es el campo de la formación de los sacerdotes, ¿sí?
Por situaciones pastorales, había ya regresado de Italia, y me pidieron que acompañe como administrador general del seminario y la formación, pero de allí, después de algunos años, había una situación muy complicada al sur de Quito, en la parroquia de Solanda, donde estaban los padres jesuitas al cargo. Los que conocen Solanda al sur, son 150.000 habitantes. Es una ciudad dentro de la ciudad por la cantidad poblacional. Y allí, pues bueno, no se atrevían los padrecitos a asumir, y el señor obispo de aquel entonces me dijo: mira, no te pido, no te consulto, sino te pido que te vayas a esta parroquia. Me da pena que salgas de la formación, de verdad, mucha pena, pero tengo que hacerlo. Y me pidieron asumir esta parroquia gigantesca con muchos grupos pastorales, y ahí pasé 6 años, del cual fui decano de la zona por los 6 años prácticamente, porque al llegar me eligieron. Y actualmente, bueno, las obediencias continúan, y el señor arzobispo actual, Monseñor Alfredo José, me pidió, de igual forma me dijo: no sé si vas a sonreír como hasta ahora, pero ahora sí te voy a pedir doble encargo, que seas párroco de Cumbayá. Esto queda la vía al aeropuerto, es una parroquia muy grande también, y ser vicario episcopal de la zona del Quinche, que comprenden 13 parroquias, ¿sí?, que circundan eh, Cumbayá. Eso, pues bueno, como todos tienen papá y mamá, no más que los míos ya se fueron al cielo. Mis hermanos ya son cada cual con sus familias. A mí me tocó pues ahora vivir aquí en la parroquia solo, aunque hacemos parte 3 padrecitos que atendemos esta comunidad. Eso, mi querido Juanito. Excelente, muchas gracias. Eh, Puede que nos comente también cómo nació ese interés por la vida sacerdotal. Bueno, como he estado, bueno, no les conté toda la experiencia, ¿no? Pero en torno a la formación, he estado muchos años vinculado en el área vocacional, es decir, acompañándoles a los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Ahora, en esto, verán, de paso les comparto, porque como estamos en un espacio de formación, saben que la vocación marca, a ver, Dios se manifiesta en 3 etapas de la vida, ¿sí? Al inicio, como está en la parábola, ¿no? Dice que se le buscar obreros al inicio, a la mitad y al final. Entonces, al inicio, yo siempre me ubico aquí, porque a los 4 años de edad, yo tuve esta llamada de parte de Dios. ¿Cómo entender a los 4 años? Porque ¿qué entiendes de ser curita, padrecito? Pero yo debo decir que a esa edad tuve un deseo muy profundo de celebrar, de hacer lo que mi párroco hacía. Me atraía la Eucaristía, ¿sí? Por eso yo crecí con esto desde los 4 años. Ahora, es mi historia, ¿no? Y así tal vez algún joven que me esté escuchando puede entender que Dios, cuando sale y te llama, porque la vocación es un regalo de Dios, viene de Dios, y Él establece cuándo. Entonces, en mi caso, pues lo hizo así a temprana edad, al inicio. La mayor parte de jóvenes opta por la segunda llamada, que es cuando uno ha acabado el colegio, está como vinculándose en la parroquia como catequista, o en sus primeros años de universidad. Ahí el Señor viene, también te llama y te pone elementos concretos. Hay gente que necesita, hay el obispo que pasa y te hace la invitación y tú te sientes cautivado. Pues qué estupendo, porque Dios actúa de esta manera. Y saben, de forma insólita, al final, digo de forma insólita porque les comparto la experiencia, que mi anterior parroquia
tuve un vicario parroquial que se ordenó a los 60 años, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, ¿ya para qué está ya está muy mayor? No, a los 65 años, corrijo. Y él había pasado su vida como todo joven, se casó, de quien estoy hablando se casó, tuvo un hijo, ese hijo él se hizo sacerdote y la esposa murió, porque ¿es posible hacer esto? Sí, sí se puede después que ya los hijos están grandes, se ha enviudado, puede optar, claro, son casos insólitos, ¿no? Y él era médico y decidió, después sintió que el Señor le llamaba, dijo, mi hijo ya no tengo que cuidarle, mi esposa no está, y me gustaría consagrar mi vida. Él hizo todos los estudios eclesiásticos porque hay que estudiar todo, ¿no? No hay que dejar esos espacios. Y al final, pues él tuvo la ordenación sacerdotal, fui su profesor, por cierto, en la universidad, y por esas cosas de la vida nos volvimos a reencontrar y él ya como mi vicario parroquial, claro, y tenía bastante, yo tengo 44 años y el padrecito pues llegó a los 65 años. Y saben que por esas cosas de la vida también el padrecito murió hace 2 años con esta cuestión del COVID que nos dio a los dos fuertemente y el padrecito no logró salir y murió. ¿Sí? Entonces, bueno, compartiéndoles mi vocación surgió así. No me arrepiento de ser curita, amo ser sacerdote, me encanta la comunidad, me encanta estar con las personas, sobre todo Dios me lleva a comprender que la vocación que tengo no puedo quedarme con esto. Tengo sobre todo la misión de compartir, de estar, de anunciar esa palabra, ¿sí? Y les animo también a los jóvenes. Allí en la diócesis de Latacunga y quienes nos escuchan, no se olvide, si Dios le está tocando el corazón, le está motivando, le está llamando, acérquese allí a la diócesis, converse con el señor obispo, con el delegado de pastoral vocacional y no tenga miedo, ¿sí? No tenga miedo. Excelente, muy bonita historia. Bien, voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, tomada de Juan 8, del 39 al 40, que dice así: Le contestaron, ¿nuestro padre es Abraham? Replicó Jesús, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora intentan matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Eso no lo hacía Abraham. El tema de hoy, el tema del catecismo de la Iglesia Católica que vamos a tratar hoy es: ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Padre, por favor, anticípenos una introducción. Estupendo. Bueno, Dios Padre, en su infinito amor, Él quiere rescatar la creación que Él mismo ha propiciado, ¿sí? Y esta creación tiene un sentido en Jesucristo, el Hijo. Esta creación tiene que volver a su estado original, tiene que vivir ese tiempo de gracia a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el tema de hoy, vamos a mirar que esa presencia del Hijo enviado del Padre no tiene connotaciones tal vez extrañas, misteriosas, sino que Él asume la condición humana de hombre, ¿ya? Y esta condición humana le lleva a nacer, a crecer, a vivir también todos los momentos. Encontraremos en los pasajes bíblicos como este relato cuando se encuentra con su amigo Lázaro. Dice que Jesús lloró. ¿Quién llora? Una persona humana que tiene sentimientos, que tiene dolor, ¿sí? O este otro pasaje bíblico que dice que Jesús sintió compasión de ver a tanta gente que estaba sin comer. Este sentir dolor por alguien también es parte de una condición humana.
Excelente. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Juan Carlos Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Quito. Nos está ayudando con el tema ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? En sus numerales desde el 470 a 473 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Para nuestros amigos que no pueden sintonizarnos en vivo a través de Radio La Tacunga, puede ver esta transmisión a través de Facebook o a través del canal de YouTube con el nombre de Consejo Diocesano de Laicos. Ahí nos puede encontrar todos los videos hechos hasta el momento. Muy bien, el primer numeral a analizar es el 470 y dice así: puesto que en la unión misteriosa de la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hacen en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Padre Juan Carlos, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios al respecto. Estupendo. Bueno, más de uno de los que están escuchando, capaz que terminaron muy confundidos. Y es normal, verán, cuando ustedes estudien el catecismo, es mejor ir por partes, ¿sí? Y aclarar conceptos. Esto es fundamental. Yo les propongo, para esta explicación, que este numeral lo dividamos en 3 espacios pequeñitos, ¿ya? Entonces, Juanito, ahora que nos ha hecho la lectura de los numerales, él decía, puesto que la unión misteriosa de la encarnación creo que todos estamos claros, ¿sí? La venida de nuestro Señor que asume la carne, por eso es encarnación, asume, se encarna, y decía, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, ¿sí? Y la Iglesia ha llegado a confesar que con el correr de los siglos, la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y de cuerpo humano de Cristo. Bueno, ¿qué hay aquí? Verán, la afirmación principal es lo que supone el hecho de que Dios
se haya hecho hombre, ¿sí? Esto es lo fundamental. Y quiere decir que ha asumido la condición humana, ya tal cual es. En esto no podemos, ya después vamos a analizar en los otros numerales, cómo desde el inicio se confundían en esto. Decían cosas que son a veces un poquito exageradas y fuera del tema. Ahora, tomando a la Gaudium et Spes, recuerden que en el Concilio Vaticano II hay 4 constituciones que nos orientan el camino de la fe y del ejercicio que todo cristiano tiene en torno a esta práctica de fe, ¿sí? Entonces, la Gaudium et Spes, que constituye en ese accionar de la Iglesia, decía, la ha asumido, no la ha absorbido. ¿Ya qué significa asumir y absorber? Pues es sencillo, ¿verdad? Yo asumo tal cosa, ya, pero no es que le estoy descartando, yo simplemente asumo. Y en cambio, absorber significa hacerle desaparecer. Ahora, pero vamos explicando bien. La palabra absorber quiere decir que prácticamente ha perdido su identidad. Esto. Pero podemos colocar un ejemplo, como si tú echas una gota de agua en un litro de vino. La gota del agua prácticamente desaparece en medio del vino, ¿verdad? Y la divinidad, que es infinita, la humanidad, que es limitada, sí, es similar a ese litro de vino, pero que no pierde ni el uno ni el otro, simplemente se unen, ¿no? Y en eso la Iglesia dice, no es así. La naturaleza ha sido asumida, no ha perdido su identidad. Por eso la Iglesia confiesa la plena realidad, no solo del cuerpo humano de Jesucristo, sino, sobre todo, esas realidades del alma humana, la inteligencia, la voluntad, la libertad, esa sensibilidad, ¿sí? Por tanto, esta afirmación es importante porque es sacar de las últimas consecuencias todo lo que implica la encarnación, ¿ya? Bueno, para resumir lo que acabo de decirles, con otras palabras, cuando Cristo viene, asume la carne humana, asume la realidad del ser humano tal cual es, ¿sí? Tiene una inteligencia, una libertad, una voluntad, ¿ya? El primer bloque. El segundo bloque, que es bueno hacerlo por separado, decía, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene del uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y todo eso cómo puedo yo asumirlo? ¿Qué puedo tener como idea? Pues bueno, no es complicado. ¿Qué es lo que podemos descubrir aquí? Al mismo tiempo que se da esta realidad humana, ¿verdad? Cristo asume esa realidad humana, pues, ¿qué podemos entender allí? Que solamente una realidad divina, es decir, Dios, es el único capaz de realizar ese acto, ¿ya? Usted y yo, que somos seres humanos comunes y corrientes, ¿puedo hacer eso? No, eso es una realidad de Dios. Es el Padre que busca reconciliar ya en el misterio, ¿no es cierto?, de la salvación, y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, que asume la carne. Pero ¿quién hace este acto? Dios. Es el único. Por eso es esa persona divina la que toma la iniciativa
es esa persona divina que existía desde antes, ¿sí? ¿Ya? Que asume esa condición humana. Entonces, la idea de esta segunda parte es, solamente Dios puede hacer esto. Solo Dios puede asumir de una forma plena, sin perder esa realidad divina, pero lo hace de una forma plena, total, ¿sí? Y decía esta expresión, esa persona divina, todo lo que es y hace proviene del uno de la Trinidad. ¿Qué significa? Que ese Dios que es omnipotente, que es uno, que es trino, es el que se vuelca a ese encuentro de la humanidad, ¿sí? Y de forma concreta lo hace en su Hijo Jesucristo. Ahora, todo lo que es ese hombre, Jesús, que obró, pensó, hizo los milagros, estuvo con los apóstoles, ¿sí? Lo contemplamos en esa persona concreta con nombre y con un lugar de procedencia, Jesús, y que vivió en Nazaret. Y todo lo hacía el Hijo de Dios, lo hacía la persona divina. Me estoy refiriendo a la persona de Jesús en concreto, porque Él es hombre y es Dios. Y esa persona es la que sigue dándole ese sentido nuevo a esta comunión de Dios en medio de su pueblo. Noten que Dios, en su infinito amor, es el que camina con nosotros, es el que comparte nuestro dolor, ese Dios que se hace visible en la persona de Jesús, es el que siente compasión, ese Dios es el que busca también en nosotros esa liberación del pecado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de esta encarnación. Sin dejar de ser Dios, lo hace viviendo este misterio, ¿sí? Ahora, qué interesante, colocando esta cita bíblica, ustedes se acordarán de Felipe. Le dice Jesús a Felipe, tanto hace tiempo, bueno, hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, ¿sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? ¿Y cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Ya? Hagamos aquí un paréntesis. Qué importante es, amados hermanos, que nosotros entendamos la comunión de la Santísima Trinidad, ¿sí? Sabemos que es una comunidad de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Noten que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él asume, como estamos ahora desarrollando el tema, esta condición humana. Pero en este asumir está presente la Trinidad, porque es el Padre quien envía al Hijo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que acompaña, el que confirma la misión del Hijo, ¿ya? Entonces, aquí qué interesante ver esa comunión plena de la Trinidad en la persona de Jesucristo. Ahora, cada vez que tú quieras entender la forma de actuar de Dios Padre, ¿dónde tenemos que dirigirnos? A Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en esto es impresionante cuando uno contempla la vida de nuestro Señor y ve solo el hecho de cuando coloca estas parábolas de la misericordia, ¿no? Es el Hijo que a pesar de todo su mal camino, se va por cualquier lado y pierde esa relación con el Padre. Entonces, ¿cómo muestra Jesús, no? A ese Padre que lo espera con los brazos abiertos. Y esta hermosa figura cuando uno lee el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, en el verso 10, esta figura del buen pastor. Es Jesús el que asume este buscar a las ovejas y encaminarlas, cuidarlas, protegerlas. Entonces es la presencia de la Trinidad cuidando de la misma creación,
¿sí? Y al final de este numeral decía, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos, según las Escrituras, que el oficio que tenía José era ser carpintero. Entonces, lo más lógico es que un padre enseñe el oficio a los hijos, ¿sí? Por deducción, nosotros podemos al menos entender que Jesús aprendió a hacer muebles, ¿sí? Él era, bueno, puedo decir que pudo haber aprendido el oficio de su padre adoptivo, José. Entonces, trabajó, pensó con inteligencia de hombre, ¿sí? Como todos, y obró con la voluntad de un hombre, y amó con corazón de hombre. Esto, ¿saben qué? Es impresionante así como se lo presenta, porque ¿qué tenemos nosotros si nuestro Señor estuviera aquí ya? Y yo le contemplo a Él como hombre, ¿era un hombre superdotado? ¿Yo lo puedo entender así? Pues como hombre, simplemente él planificó la figura del hombre, ¿sí? No le puedo yo colocar aquí con algo extraño. Era hijo de Dios, sí, pero era sobre todo hombre, con todas sus características, ¿sí? Y en esto me gustaría puntualizar. Es verdad que en este texto, el entender que trabajó, pensó, obró, están en pasado, pero las podemos poner en presente, porque la humanidad de Jesucristo glorificada está ascendida al cielo y por lo tanto sigue siendo plenamente hombre, que piensa, que trabaja, que obra en el hoy a través de nosotros. Esto nos hace entender lo que es la devoción al corazón de Cristo. Cristo que sigue amando, que sigue compartiendo con nosotros, que tiene un corazón que sufre también, ¿no? Cuando ya, bueno, ya con una connotación un poco más de cuidado de la humanidad, es ese corazón que sigue buscándonos, que sigue sintiendo, ¿sí? Por eso diría que es importante pensar que Dios está infinitamente lejos del hombre, imposible. Dios, si algo nos ha hecho comprender con la encarnación es que Él está con nosotros, que camina junto a nosotros, que planifica la vida del ser humano y por ende nos abre la posibilidad a esa comunión plena con el Padre. ¿Sí? Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Amigas y amigos, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Juan Carlos Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Quito, nos está explicando el tema ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? En sus numerales 470 a 473 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Debo indicarle que las personas que desean ver el programa completo, si no lo han visto completo, y desean ver los programas anteriores del catecismo explicado numeral a numeral, pueden buscarnos en la página o en el canal de YouTube del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga o en el canal de Facebook de Radio Latacunga. Ahí están todos los videos con los numerales explicados uno a uno. Voy a dar lectura al siguiente numeral para que nuestro invitado lo explique. Es el 471, que dice así: Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo
había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Padre, este numeral es pequeñito, pero necesita su explicación. Excelente, sí, sí. Es pequeñito, pero muy, muy interesante porque Apolinar decía que en Cristo el verbo había sustituido al alma o al espíritu. Entonces, veamos a ver, ¿qué es lo que quería decir Apolinar? Decía que como en un hombre hay cuerpo y alma, esto lo tenemos todos claros, ¿no es cierto? En la persona está el cuerpo, el alma y podemos añadir también el espíritu. Pero quedémonos en el contexto de cuerpo y alma. Ahora, en Jesús, el cuerpo humano y el alma humana no existían. Es lo que él dice, que no existía, solamente estaba el cuerpo humano, mas no el alma, ¿sí? Y en lugar del alma, la ocupaba directamente Dios, ¿sí? No sé si me hago comprender a todos quienes nos están siguiendo el programa. Entonces, cómo lo presenta Apolinar? Bueno, que en Jesús había la parte humana, ya no existía el alma, por el contrario, la habitaba Dios, ¿sí? Esto es lo que él dice. Ahora, es tentadora, sin duda, la explicación, pues, ¿sí? Y la iglesia, sepan que la rechazó frontalmente y condenó esta herejía, ¿sí? Esta forma de presentarla, porque en Jesucristo no se puede dividir estas dos realidades. No solo tiene cuerpo humano, sino que también tiene el alma humana. Jesucristo tuvo cuerpo humano y el alma humana, ¿sí? De lo contrario, resultaría que Jesucristo solamente es medio hombre. Pero bueno, me explico, ¿no? Solo nos quedaríamos con la mitad, la parte humana. ¿Y dónde está la otra parte? Entonces, la iglesia coloca en este sentido la totalidad de Jesucristo, tanto el cuerpo como el alma, ¿sí? Y en esto podemos nosotros también mirar que el alma tiene dos facultades, que son la inteligencia y la voluntad. Si algo nosotros podemos allí un poco discernir, imagínese solamente el cuerpo y el alma con estas potencias, ahí diríamos que Jesús no tiene ni voluntad ni tampoco inteligencia, porque son potencias propias del alma, ¿sí? Y en este sentido, Apolinar, que, que en su tiempo, ustedes saben que en el tiempo de la antigüedad, se decían cosas así, un poquito salidas de tono. Lo bueno es que también existían grandes padres de la iglesia que refutaban esto, como San Cirilo de Jerusalén, que era amigo, colaborador de San Atanasio, ¿sí? Pero bueno, este hombre, Apolinar, cayó en esta herejía. Excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 472, que dice así. Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. Padre Juan Carlos, por favor. Bueno, a ver, vamos a Comentarios para explicar. usted, que lo explique. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que tenemos que mirar en esta parte del numeral?
Al hacerse hombre, ha supuesto un anonadamiento, es decir, una entrega, si quisiéramos quitar esta palabra, ¿no? Al hacerse hombre, se entrega, se da totalmente. Dios mismo, de forma voluntaria, se ha despojado de esta categoría de Dios y asume la condición humana, ¿sí? Por eso, al encarnarse, supone un despojarse de lo que es propio de la condición divina, ¿ya? Entonces, noten aquí, hagamos un paréntesis pequeñito, cuando viene Jesús, a ver, si yo dijera, recordando la primera venida, cómo nace en Belén, ¿ya? Si yo digo es Dios, pues tiene que haber, bueno, es Dios, ¿no? El que tiene todo el poder y todo, y está en sus manos absolutamente lo que existe. Pero Jesús nace en un pesebre y tiene frío y llora. ¿Y quién estaba allí? Su mamá, estaba San José, tal vez había alguna persona que le ayudaba. Es decir, no coloca tal vez esa realidad divina porque Dios se anonada, se entrega, asume esa condición, ¿sí? En esto, Dios no tiene que aprender, porque Él es omnisciente, es decir, lo conoce todo. Pero Dios no tiene que sentarse tampoco en un pupitre, para decirlo así, para que aprenda cómo Jesús hizo, ¿no? Cómo Jesús se sometió. Pero podemos nosotros entender que, ¿cómo lo presentan los evangelios? Se dice que su sabiduría llamaba la atención. Pero eso no quiere decir que Jesús cuando fue a la escuela, la pusieron ahí en la escuela de los rabinos, él ya lo sabía todo. Jesús aprendió a hablar, él se insertó en una cultura, era judío. Recuerden que los papitos cada año ellos tenían que hacer una romería hasta Jerusalén, al famoso templo. Ya debían llevar ofrendas. Entonces, él asume esa cultura, camina con sus padres, aprende, no es que lo sabía todo, él aprendió el dialecto de su lugar, ¿sí? Y no se ahorró ningún tipo de experiencia humana de crecimiento, yo diría, porque Jesús jugaba con otros niños, seguramente, tal vez hizo alguna travesura, también es posible, porque estaba en su camino, ¿no? Y para entenderlo, eh, esta área de la parte divina es comprender que este anonadamiento voluntario de Dios, valga la redundancia, hay que subrayar lo que es voluntario, de despojarse de esa condición divina. Jesús lo hace, se despoja, ¿sí? Y despojarse no significa que deja de ser Dios, ¿sí? Sino que renuncia a esa forma divina y asume esta condición nuestra humana. Ya, eso está reexplicado. Ahora, qué importante es entender también en este anonadamiento, en esta entrega voluntaria, el pensar de forma humana, de sentir, de amar, de querer, según la parte nuestra humana. Dios se ha limitado a la forma humana, y esto es lo grande de Dios, porque Él, siendo Dios, no hace, como ya lo diría después Pablo, ¿no? No hace alarde de eso, sino que Dios se somete en todo y aprende y está con nosotros, se desarrolla en el medio, ¿sí? Esto es lo hermoso y lo grande de Dios. ¿Y qué podemos nosotros también en esto resaltar? Podemos resaltar, ante todo, el poder de Dios para asumir de esta forma la realidad humana, ¿sí? Y en esto también el camino que la iglesia, buenos días, como
algo que nos puede ayudar a nosotros en nuestro camino de fe, es que la iglesia asume este proceso que hizo Cristo en la evangelización, porque no nos habla desde fuera, sino desde nuestra propia realidad. Ya, esto es como una aplicación ya concreta, porque Dios lo hizo así. Ya Él no nos habló desde las nubes. Él se encarna, asume y nos plenifica desde nuestra misma realidad humana. Entonces, cuando uno va también ya en este campo misionero, muchos de ustedes que nos escuchan están insertados en sus comunidades parroquiales, están en sus grupos en sus movimientos. Entonces, qué interesante, ¿no? La palabra la asumes, la vives y desde tu propia realidad también contagias, muestras esa belleza de Dios que se hace vida a través de nuestra propia existencia. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Juan Carlos Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Quito, nos está ayudando con el tema ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Tema del Catecismo de la Iglesia Católica, analizando los numerales desde el 470 hasta el 473. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Por favor, no olvide suscribirse al canal Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga y darle clic en la campanita para que sea notificado de los nuevos videos que se van subiendo. Y también visitar la página de Facebook de Radio La Tacunga, donde está todo el material que también lo subimos en esa página. Muy bien, el numeral último, el 473, dice lo siguiente: pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocida todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene en su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Padre, ayúdenos con su explicación y comentarios. Bueno, como vamos ya 3 numerales, ya bueno, usted está ya más familiarizado con los términos y eso es muy bueno, pero no se asuste si no entendió o no captó la idea de este párrafo, ¿sí? ¿Qué hay detrás de todo? Decía, si nosotros observamos en los evangelios que Jesús tenía un tipo de unión íntima con Dios Padre, ¿no es cierto? Recuerde que cuando Jesús oraba, dice que él madrugaba
o todos estaban ya ya dormidos y él se iba a orar con su padre, ¿ya? Entonces, esta unión íntima con su padre, que se escapa a nuestros ojos, también le da un conocimiento del Padre superior a lo del mero conocimiento humano que nos puede dar. Entonces, por un lado, hemos hecho énfasis en la cuestión de la encarnación, en que Jesús, recuerden el otro numeral, eh, él asume la condición humana, tiene alma humana, es lo que hemos venido diciendo, y ahora podemos nosotros ya dar ese paso para entender que la sabiduría, esta comunión plena con el Padre, se daba también por esa relación cercana con Él, ¿sí? Y bien nos deja también a nosotros esta enseñanza de cómo yo puedo adquirir sabiduría, cómo puedo vivir esa comunión con Dios Padre, sino a través de la oración, de ese diálogo, de esa apertura hacia Dios Padre. Ahora, en el estudio de la teología se habla de la visión beatífica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en la visión beatífica? Es cómo se relaciona Jesús con su Padre, ¿ya? Pero en el catecismo no entra en discusiones de cómo y por qué, ¿ya? O cómo lo hacía Jesús. Cuando Jesús les llama Abba, papá, a Dios Padre, eso partía de un conocimiento único del encuentro entre la humanidad y la divinidad, superada por esta parte de conocimiento humano, ¿ya? Noten aquí si tuviéramos que enfatizar esta parte. Cuando usted entra en oración, yo creo que de vez en cuando le inspira hablarle a Dios de una forma muy cercana. ¿Por qué lo hace? Porque muchas veces, hablando ya de los jóvenes, están en un grado de comunión con Jesús y no le dicen Jesús, el Señor, sino le dicen flaco, como, y es su forma de orar, ¿ya? Entonces, nosotros, ya en el caso de Jesús, que estamos viendo esta comunión con el Padre, ¿ya? Vemos que no solamente lo podemos llevar a un plano muy humano, sino entender esa profundidad de esa comunión con Él, que le lleva a decirle papá, abba, ¿sí? Y en Mateo, en el capítulo 11, verso 27, hay una cita muy interesante. Dice, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce sino el Hijo, ya que a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ya que seguro usted habrá escuchado en alguna ocasión en la Eucaristía. Y también en esto se nota en los pasajes del Evangelio en los que Jesús llegaba a conocer el pensamiento de los hombres. Citemos Marcos capítulo 2, verso 8. Dice, conociendo Jesús lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? Coloquemos otra cita bíblica, Juan capítulo 2, verso 25. Y no tenía necesidad de que le dieran testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en los hombres. Entonces, miremos esta cuestión de la samaritana cuando le dice, dices bien que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tuyo. Recordarán ese encuentro que tiene Jesús con la samaritana. Ahora, Jesús conocía el corazón de la samaritana y no por un método experimental, lo conocía interiormente porque formaba parte de esa misión de salvación que el Padre le había dado.
Entonces, si tuviéramos que puntualizar, vemos que Jesús asume una condición humana, tiene alma humana. Ese Jesús encarna el misterio propio de la Trinidad, de la salvación. Dios nos quiere salvar a través de la persona de Jesús. Ese Jesús comparte con nosotros en todo, y como dice la Escritura, menos en el pecado, pero este Jesús también, desde esa profundidad, de esa comunión con el Padre, puede tener conocimiento de nuestra propia existencia. Pero no un conocimiento para decir que se entera de todo. No, es el conocimiento de un Dios que busca a su humanidad, que busca a su hijo, a su hija, sí, con este sentido salvador. Ahora, es bueno también que puntualicemos lo siguiente: ¿y cómo se conjuga el que Él renuncia al conocimiento divino y asuma la ley del conocimiento humano? O por otra parte, se ve que hay pasajes en el Evangelio en los que Él tiene un conocimiento que supera el conocimiento humano. Entonces, a ver, lo que hemos estado diciendo. Hay que decir que en ese conocimiento especial que tenía en su interior el hombre, ¿sí? Y si hablamos de nuestro Señor, que tenía en el interior de Él, ¿sí? Por esa intimidad con el Padre, podemos decir que ese conocimiento era conveniente para esa tarea de redención de la humanidad. O sea, era importante que lo conozca, pues sí, porque solamente en este sentido, en esta comunión plena, es donde el hombre también puede sentirse comprendido y ayudado, ¿sí? Y es bueno ya al final de esta explicación colocar lo que ya pasó, ¿no es cierto?, en el tiempo de nuestro Señor. ¿Él conocía el corazón de Judas? ¿Qué dicen ustedes? Pues sí. ¿Él conocía el corazón de Pedro? Sí. Él ya sabía que le iba a traicionar. El corazón de Juan, el discípulo amado. Y este conocimiento lo tiene Jesús para que la redención no sea a ciegas, sino plenamente consciente y compartiendo desde el mismo corazón del Padre. ¿Sí? Muy bien. Hemos compartido estos numerales, tanto desde el 470 y hemos llegado hasta el 473. Si tuviéramos que hacer un resumen de los numerales, me gustaría que retengan en su memoria esto que es muy sencillo. Dios, en su infinito amor, ha querido estar con nosotros y asume la realidad humana en todo, menos en el pecado. Se encarna propiamente en el ser humano sin dejar de ser Dios, pero se anonada, como decíamos, es decir, asume en su totalidad. El otro numeral decía que ese asumir la humanidad lo hace en cuerpo y también en su alma. Y mencionábamos en este sentido, en los numerales siguientes, que ese Jesús que se encarna, que tiene alma humana, comparte en todo con nosotros, ¿sí? Tiene un corazón humano, tiene sentimientos, y es ese Jesús que vive en esa intimidad plena con el Padre que le lleva a tener un conocimiento profundo de esa humanidad que necesita reencontrarse. Entonces no podemos verlo solamente como algo, como un superpoder que conozcas, sino porque existe detrás un misterio que busca ayudarnos, que busca reconducirnos y si hablamos de la Trinidad como tal, que busca llevarnos una vez más a esa comunión plena con Dios. ¿Sí? Bueno, espero
que les haya podido aportar en su camino de crecimiento. Felicito tanto al señor obispo de La Tacunga, al comité que está a cargo del programa, a Juanito. Gracias por la invitación que me hizo y con gusto estoy aquí para acompañarles y ayudarles en lo que se pueda. Muchísimas gracias. Estamos en la parte final. Vamos a expresar nuestro saludo muy reverente, muy respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado por las ondas de Radio La Tacunga, AM y FM, a través de Facebook y a través de el canal Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Un saludo especial también a todos los movimientos, sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre, de parte del programa Un Pueblo que Camina, estamos muy agradecidos con usted por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Para despedirnos, Padre, no queremos irnos sin su bendición. Con gusto. Vamos a agradecerle a Dios. Hoy hemos hablado de la oración. Orar significa conversar con Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por lo que hemos aprendido y gracias sobre todo porque nos haces sentir tu amor de Padre cercano y atento para con el pueblo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Una linda noche para todos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias, muchas gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, presumémonos. Gracias por venir.